Genial, se colgó. Ah, no, creo que se había colgado. Ok. Sí. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a una nueva clase más del curso de literatura. ¿No? Ahí, a ver, cosa más. ¿Qué es lo que tenemos que avanzar hoy día? Bueno, nos habíamos quedado en literatura de la colonia, creo, ¿no? Habíamos visto a los cronistas. No, los cronistas. ¿O dónde nos hemos quedado? Sí, ¿no? Los cronistas. Sumo yo, a ver si no, por favor, corríjanme. ¿Nos hemos o no nos hemos quedado en los cronistas? ¿Están ahí? Faltó hablar de los cronistas, sí. Entonces, vamos a acelerar el proceso porque estamos atrasados. A ver, ¿qué abre esta cosa? ¿Por qué no abre? Sí, está abriendo. Se demoró una vida en abrir. A ver. Que vaya abriendo ya. Ya está demorando. Ahora sí. ¿Dónde está? Ok, entonces vamos a hacer esto sumamente rápido para ponernos al día, ¿no? Porque eso es la exigencia, eso es lo que tenemos que hacer. Así que las preguntas al final de la clase. Ok, vamos a hacer esto rápido. Básicamente lo único que voy a hacer va a ser leer las diapositivas, ¿no? Habíamos visto entonces lo que eran los cronistas españoles, pero ahora vamos a ver lo que es la obra del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Considera el primer mestizo biológico y espiritual de América, ¿no? Su verdadero nombre fue bautizado como Gómez Fernández Figueroa. Su hijo del capitán español Sebastián García de la Vega, quien era nieto era nieto del poeta español y de la ñusta Isabel Chimpu Ocllo. No, recibió una esmerada educación renacentista, ¿no? Justamente, pero fue educado en su tierna infancia por su familia materna, es decir, justamente por lo que era una panaca real de los incas, ¿no? En base a ello escribe los comentarios reales, que son básicamente un conjunto de cosas más, es una crónica que busca aclarar y corregir los errores e inconsistencias de los cuales adolecían los cronistas españoles, ¿no? Básicamente ellos lo que habían hecho, recuerden que les había dicho, no, ellos consideraban, no, buenas, no, ellos consideraban de que básicamente los españoles, los incas eran salvajes, seres subdesarrollados, bárbaros y con un montón de vicios, ¿no? Básicamente García dice que no es así, sino que básicamente él divide el mundo, ¿no?
en tres, divide el mundo, la historia del Ande en tres etapas, ¿no? Las culturas pre-incas, que son las que básicamente son las salvajes, ¿no? No sabían cultivar, no sabían tejer, vivían en cuevas, comían carne cruda, etcétera, 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 ¿no? Ante ello, llegaron los españoles, llegaron los incas, ¿no? Los incas llegaron e imponen justamente su dominio y ellos son los que ayudan a civilizar el Ande, que ellos son aquellos los que mantienen el orden de las cosas, les enseñan a tejer, les enseñan a vestirse, les enseñan a cocinar, a plantar cultivos, a desarrollarse en ciudades, ¿no? Lo que es básicamente el mito de Manco Cápac y Mamocchio, ¿no? Entonces, ellos son la fuerza que si te, claro, ellos son la fuerza, claro, exactamente, los que civilizan los Haturunas, ¿no? Justamente los que civilizan el Ande, ¿no? Entonces, no son una cultura subdesarrollada, sino que son una cultura no bastante inteligente y trata de corregir aquella visión, ¿no? Por ejemplo, el mismo nombre del origen Perú, ¿no? Que es combinación de Pilú y Virú, el río Virú, en realidad no era el nombre de la región, sino era básicamente el Tahuantinsuyo. Pues aquí, cosa más, pero aquí qué pasa, ¿no? De que los incas estaban desarrollados, pero no estaban plenamente desarrollados, sino que necesitaban de la interferencia, no necesitaban de la llegada de los españoles para poder, ¿no? Para poder desarrollarse. Por eso, justamente a eso hago referencia, ¿no? Ah, aquí lo que cosa más se desarrolla es que los incas no logran conocer a la verdadera autoridad que es la corona española ni la verdadera fe que es la cristiana. Entonces necesitaban ese paso y por eso ahí se añade la presencia de la presencia de los españoles, aunque como el mismo Garcilaso dice, los incas ya tenían ya anticipaban, por así decirlo, ya sentían lo que era Dios. ¿Por qué? No, aquí ellos lo que desarrollaban, no, por ejemplo, ellos tenían sus idolatrías, o sea, desarrollaban lo que es a los dioses, por ejemplo, el sol, a los apus, los ríos y demás, no tenían esa clase de divinidades. Pero por otra parte, ellos también creían en un dios interior, en un dios meramente abstracto, que es Pachacamac, aquel que le da el alma al mundo, ¿no? Entonces, aquí ellos desarrollan, ¿no? Desarrollan aquí esta noción, esta idea, ¿no? Justamente los incas ya se habían anticipado, ¿no? Ya se habían anticipado a lo que es, ¿no? Se habían anticipado lo que es la religión fe cristiana, eso es lo que le pasaba a ese impulso español. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se forman puentes entre lo que es la cultura andina y lo que es la cultura española, ¿no? Ahí se da justamente lo que es la unión, el dominio justamente entre ambos. Ahí está pasando acá. No, justamente por eso esa confluencia de la visión europea. O sea, no mostrar que los incas y los españoles eran muy diferentes. Sí, eran varios cronistas, ¿no? Justamente aquí se estamos viendo lo más importantes. No había ¿cómo llamarlo así? No, justamente, que no eran culturas completamente diferentes, sino que cosa más eran culturas en realidad bastante similares, eran bastante cosa más. Lo que quería era tender puentes entre ambos, ¿no? Y por eso ahí también se da la influencia del Renacimiento, es decir, que hay un balance, que hay una armonía en este producto de este choque cultural, que sería pues el mestizaje. Eso es lo que aquí él trata de solucionar, es lo que él trata aquí de cambiar, ¿no? Justamente de generar, ¿no? Entonces, aquí vamos a avanzar. No, esta obra está dividida en los comentarios reales, ¿no? En dos partes. La primera publicada en 1609
Lisboa, y la segunda parte, que es póstuma, publicada en 1617 en Córdoba, España. No, la primera narra el origen del Imperio Inca previo a la dominación española hasta lo que es la muerte de Huayna Cápac, producto de la viruela, que es una enfermedad traída por españoles, ¿no? Así que básicamente las enfermedades avanzan más rápido que las personas, ¿no? Inicia con lo que es con lo que es el dominio de los incas, ¿no? El mito de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿no? Y recopila ahí las historias, los mitos, o sea, tiene carácter enciclopédico, la flora, la fauna, la geografía, los nombres, ¿no? Las distintas costumbres, las distintas tradiciones, todo aquello, ¿no? Justamente se compende en la obra. Mientras que la segunda parte abarca lo que es las guerras civiles, ¿no? La de Huáscar y Atahualpa, por ejemplo, donde Atahualpa. ¿Por qué enciclopédico? Porque como lo había dicho, reúne toda la información posible sobre el imperio de los incas, lo había dicho, ¿no? La flora, la fauna, los nombres, la geografía, la historia, todo ello. ¿No? Por eso, porque reúne toda la información, enciclopédico, por eso, porque tiene un montón de información, no todos los datos posibles acerca de la cultura inca, él lo desarrolla y corrige, justamente hace constantes referencias a los que son los cronistas españoles, ¿no? Para corregir los defectos en base a sus prejuicios, ¿no? Porque él conoce el quechua, porque él conoce la cultura inca de primera mano. Entonces, aquí en la segunda parte, como estaba diciendo, no también vamos a Atahualpa y Huáscar. Atahualpa no es visto como un matiz negativo, es visto como un usurpador, básicamente, porque él es no, básicamente porque él es ¿cómo se llama? Él era el traidor, básicamente porque el Inca Garcilaso es parte de la familia de la panaca real de Huáscar. Él estaba relacionado con ellos, así que básicamente la historia que le contaron de Atahualpa era la historia desde esa perspectiva. Luego llega la conquista española y también las guerras civiles entre los mismos conquistadores, ¿no? Y también la guerra de los encomenderos, en los cuales supuestamente su padre habría participado, su padre habría apoyado a los encomenderos para independizarse, separarse de la corona española, ¿no? Por lo que su padre adquirió mala fama, pero aquí el Inca Garcilaso trata de restablecer su nombre, decir de que no, esas son calumnias, no de que él siempre fue un súbdito de la corona española. Pero pasamos de lo que es la crónica mestiza a lo que es la crónica india, ¿no? Justamente con Felipe Guamán Poma de Ayala. Pero Guamán Poma de Ayala no es un indio cualquiera, sino que es un indio que fue educado por españoles. Es decir, ¿no? Que él justamente es educado como cristiano, ¿no? Él tiene aquí lo que es la cosa más, el pensamiento, las ideas cristianas, ¿no? Y él se considera a sí mismo un fiel súbdito del rey, y en base a esto escribe la nueva crónica y buen gobierno. Por si acaso no es nueva crónica, alguno que otro profesor me han comentado que uno que otro profesor lo corrige, entre comillas, haciéndolo llamar nueva crónica, no, es nueva crónica y buen gobierno. Que debería ser nueva crónica, sí, pero ese nombre hace referencia a que hay un error ahí, de que, a diferencia de Linca Garcilaso, que pues, primero se educa bajo el quechua, pero luego recibe una esmerada educación que lo hace ser uno de los mejores prosistas de la literatura peruana, ¿no? Y española, en realidad, uno de los grandes prosistas, tiene un gran manejo de la pluma, ¿no? Aquí Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? No sabe escribir, no sabe escribir bien, ¿no? Él escribe, en realidad, ¿no? La nueva crónica está escrita en 5 idiomas, ¿no? Está escrito en español, en quechua, en aymara, en griego y en latín, ninguno de los cuales él sabe escribir bien. Entonces, no maneja adecuadamente el idioma, ¿no? Su estilo es muy tosco y muy difícil, parece que escribe un cavernícola en ese sentido, lo cual demuestra que no es un sujeto, ¿no? Justamente plenamente educado bajo los estándares españoles. No, esta obra en sí es una carta enviada al rey Felipe III por parte de este indio Huanca, este indio de Lucanas, Ayacucho, ¿no? Hacia reyes, como si yo, por ejemplo, le mandara un mensaje de WhatsApp al Papa para ir a jugar partido, ¿no? Esa era su intención,
¿no? La obra donde termina en una biblioteca, en la Biblioteca Nacional Real de Copenhague, en Dinamarca. Así que Dinamarca no solamente no salió cosa más, no solamente contra Dinamarca, Perú ha fallado sus oportunidades de pasar de la fase de grupos del Mundial en Rusia, sino que también tienen la obra original ahí. Hasta ahora no ha regresado a nuestro país, sino que se mantiene en aquel lugar. ¿Cómo ha llegado hoy? Simplemente no se sabe, simplemente se desconoce. Ahora bien, esta obra se divide en dos partes. La primera parte, ¿no? Aquí la primera parte, lo que se desarrolla es la nueva crónica, es decir, la historia de los incas, ¿no? La historia en realidad del mundo, ¿no? Cómo se ha originado, cómo se ha desarrollado, ¿no? Cómo ha evolucionado la historia del Ande, ¿no? Ahora bien, ¿no? Acá hay un problema, justamente, y es un problema bastante interesante, que es que, ahora qué, ¿no? Aquí se tiene que tomar en cuenta lo que es la Biblia, ¿no? Justamente porque la Biblia, recuerden, para la época no es solamente un libro, ¿no? No es solamente un libro de, de fe, de espiritualidad o de moral, sino que también es un libro sobre, ¿no? Justamente historia, sobre el origen del mundo. ¿Cuál es el problema? Que en esta época, no justamente en esta época, no, la Biblia, en la Biblia no aparecen los indígenas, así que ahí hay un problema. No, la Biblia no puede estar equivocada porque es la palabra de Dios, pero ahí tienen que estar los indígenas. Entonces, ¿cuál es la solución? Se pone ahí, se da lo que es la transculturación, es decir, el mestizaje cultural. Felipe Guamán Poma de Ayala toma elementos de la cultura española, de la cultura cristiana y las adapta al estilo indígena. ¿No? Por ejemplo, los numerosos dibujos que hay dentro de su obra, porque es una crónica extensa, son prácticamente 1000 páginas. Hay la imagen de Adán y Eva usando la chaquillacta, es decir, el arado andino. No te ponen en Google ahí, Adán y Eva, Guamán Poma, y lo van a encontrar ahí, ¿no? Justamente, o van a encontrar también en el arca de Noé, ¿no? La figura de una llama. Ahí aparece una llama, ¿no? Dibujada, y si mal no me acuerdo, cuando la llama, cuando el arca de Noé desciende a tierra firme, ¿no? Cuando ya pasan las aguas, no desciende sobre el monte Ararat en Turquía, sino sobre el monte Pacaritambo, aquí en el Cusco. No, entonces aquí hay ¿no? Justamente estas cuestiones, ¿no? Justamente de mezcla cultural, ¿no? Justamente es una cuestión de, ¿no? De que se llama transculturación, justamente de la cultura andina. Y también justamente divide el mundo en tres partes. En la época pre-inca, no era una edad de oro, ¿no? Todo lo que se llama los indígenas eran inocentes, eran buenos, amables, no vivían en una sociedad civilizada, desarrollada, pero luego se impone en la segunda etapa la tiranía de los incas, quienes imponen su dominio y lo destruyen todo, tras lo cual llegan las fuerzas españolas y los liberan de esta tiranía. Ahora, ¿por qué Huamán Poma de Ayala tenía esta mala visión de los incas y él era indígena? Pues porque él era huanca, ¿no? Los incas no fueron derrotados solo por los españoles, fueron derrotados por las enfermedades, por las divisiones internas y por la ayuda de comunidades que habían sido recientemente sometidas por ellos, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces él tenía ahí esta mala visión de los incas. Pero aquí el problema llega que los españoles imponen su dominio, ¿no? Que los españoles, no, las autoridades españolas en territorio americano son muy malas, son abusivas, y también pueden encontrar bastantes en internet,
bastantes dibujos sobre ello, ¿no? De Guamán Pomadayala, corregidor, encomendador, cómo lo maltrataban a los indios. Entonces lo que él le pide al rey Felipe III es que Cosama imponga un buen gobierno, ¿no? Él no es un rebelde, él no es Tupac Amaru que dice, no, hay que eliminar a todos los españoles e instaurar el nuevo reino de los indígenas, no. Él es un reformista, quiere que los malos elementos españoles se marchen, pero aún así le es leal a la corona, a la verdadera autoridad y a la verdadera religión que es la Iglesia Católica. Por eso él pide que el mundo se divida en cuatro, ¿no? Europa para los europeos, África para los africanos, Asia para los moros y los judíos, los musulmanes, ¿no? Y América para los indígenas, que los indígenas se dominen a sí mismos, pero siempre bajo la autoridad real de la iglesia y de la corona. Es una división en cuatro, una división del Tahuantinsuyo. Incluso Cosama, él sugiere que Cosama, que su hijo sea príncipe indígena todavía, ¿no? Pero aquí, Cosama, esto no se da nomás por darse, ¿no? Justamente, no, no se da por Cosama, no se da Cosama, esta división no se da nomás porque se da, sino también esto corresponde a que Guamán Pomadayala no consideraba, ¿no? De que la mezcla cultural, el mestizaje era producto del caos, era producto de sociedades en conflicto, de culturas en choque, ¿no? O sea, básicamente tenía el pensamiento que muchos racistas tienen ahora, ¿no? Donde los venezolanos van a venir a imponer su dominio, a dominarnos, ¿no? ¿No? De que los hijos mestizos de dos culturas tienen los vicios de los padres, pero ninguna de sus virtudes, ¿no? De que vienen a robarnos nuestro trabajo, de que son así, de que son acá, ¿no? Lo que piensan aquí los viejos lesbianos, pues, ¿no? Y los viejos lesbianos baby también todavía, ¿no? Que no hay nada más triste que ser un viejo lesbiano joven, ¿no? Entonces, esa es esa idea. Guamán Poma de Ayala despreciaba a los negros, por ejemplo, porque creía que Kasama iban a eliminar a los indígenas, porque era mano de obra barata. No, también Kasama, los mestizos que no eran rechazados por la familia indígena, pero también eran rechazados por la familia materna, por la familia española, así que no tenían lugar en el mundo. Entonces, que todo estuviera en orden, cada uno se divide en su respectivo lugar y todos viven de esta manera en relativa paz, ¿no? Justamente todos ahí, ¿no? Un mundo ahí ordenado, ¿no? Justamente otra vez repito, ¿no? Bajo el dominio indígena. Entonces, aquí lo que sucede es que básicamente, ¿no? Se da el proyecto el proyecto de Felipe Guamán Poma de Ayala es un proyecto pues bastante peculiar, ¿no? Porque, ¿no? Se nota, ahí hay cosas más, nociones del pensamiento andino, ¿no? La división en cuatro, ¿no? Los mitos y las leyendas indígenas y demás, pero también está pues este intento de adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Bajo el dominio español, el cual ellos los ven como salvadores, básicamente, ¿no? Pero de aquí pasamos unos cuantos cientos de años hasta que llegamos a lo que es la literatura de la emancipación, que se da pues en el periodo de luchas y revoluciones por la independencia del país. Se da la influencia del neoclásico en las ideas de la ilustración, aunque ya se desarrolla lo que será el romanticismo, como veremos aquí más adelante. Se desarrolla una temática predominantemente política, rechaza al régimen colonial, obviamente ellos son los enemigos, la difusión por medio de propaganda clandestina, ¿no? Ese, claro, como por ejemplo, y lo realiza, como ustedes pueden ver, a José Olaya, ¿no? Justamente a quien lo descubrieron, justamente lo mataron, eso explica ello. Ese es José Olaya, no Lolo Fernández. El sentido de patriotismo, todos somos un gran hogar, una patria, nuestra propia identidad, frente al enemigo que impone su dominio extranjero. Y la producción de coplas, canciones y discursos populares. ¿No? Aquí tenemos, pues, resalta lo que es la figura, ¿no? De Mariano Melgar, quien comparte, no solamente es un prócer peruano,
sino que también es un prócer de la nación independiente de Arequipa. Tenemos, ¿no? Se unió a la revolución de Mateo Pumacahua, que tiene la curiosidad de no solamente ser un prócer de independencia, sino de haber sido el general que capturó y ejecutó a Tupac Amaru por los españoles, Tupac Amaru II. Él luego capturó en la batalla de Umachiri en su juventud y fusilado. ¿No? Él tiene una formación ilustrada, una formación muy bien dada, ¿no? Tenemos lo que es, por ejemplo, ahí, no, justamente sabía, obviamente, español, pero también sabía latín, griego, por eso traduce obras de la antigüedad clásica, y quechua, también sabía quechua, ¿no? Entonces es un hombre con una formación bastante esmerada, bastante desarrollada, ¿no? Hombre que destaca justamente por su dominio. Y sus obras justamente se pueden dividir en dos partes, ¿no? Uno que es de temática revolucionaria, ¿no? Por donde se encuentran sus fábulas y sus odas, ¿no? Sus poemas de exaltación a la libertad, ¿no? Por ejemplo, y cosa más, por otro lado, sus fábulas que tienen una moraleja para enseñarle a las personas cómo debemos comportarnos posteriormente por nuestra libertad, por nuestra patria, ¿no? Y cómo ser mejores personas en la sociedad, ¿no? El cantero y los asnos y los tres gatos, por ejemplo. Ahí, la reunión de los gatos. Pero es más conocida, ¿no? Su poesía amorosa, ¿no? Por lo cual se le llama un prerromántico, así, ¿no? Todo emo, todo triste, ¿no? Él tiene dos musas, ¿no? Melissa, menos conocida, pero la más famosa es Silvia, a quienes dedica pues sus sonetos, sus elegías, sus poemas tristes, y ante todo, ¿no? También acá destaca lo que son sus yarabíes, ¿no? Recuerden, ya les había mencionado esto, los yarabíes son diferentes a lo que es el jarawi. Los yarabíes se basan en el jarawi, pero no es el jarawi. El jarawi es poesía, poema oral de quechua, no hecho para ser cantado, anónimo y popular, mientras que el yarabí es escrito en español, tiene la autoría del Melgar y es para ser leído y tiene un estilo culto. Entonces, ¿qué tienen aquí en común? ¿No? Que el yarabí adapta bajo formas cultas, bajo la forma española, lo que es el sentimiento indígena que comparten, que es el fracaso amoroso, ¿no? ¿No? Con un estilo más sencillo que la poesía neoclásica tradicional, pero ¿no? Básicamente es el mismo, ¿no? Justamente es un estilo escrito, por lo cual es un estilo pues ya culto. Las tenemos aquí, ¿no? Justamente el mismo sentimiento con el Harawi, ¿no? El sentimiento de la partida de la amada, ¿no? Pues iban ahí por diferentes medios de expresión, ¿no? Justamente el Harawi, expresión popular, oral, ¿no? El Yarabí, expresión escrita, ¿no? Melgar sabía, sí, básicamente, porque Melgar sí recibió una educación esmerada. En cambio, Huamán Poma de Ayala, por ser indio, pues recibió una educación que le bastara, ¿no? Justamente porque supuestamente hay ciertas afirmaciones de que, por ejemplo, Felipe Huamán Poma de Ayala formó parte de extirpaciones de idolatría y demás, ¿no? Pero era un indígena, así que su educación pues no era particularmente buena, ¿no? Y tampoco importaba mucho eso al respecto, tenía que conocer lo básico. En cambio, aquí Mariano Melgar sí recibió una educación más desarrollada, pues estudió en la Universidad de San Agustín, ahí al sur del país, así que es una cosa, una idea ahí bien desarrollada, ¿no? ¿No? Sus musas eran Melisa, Manuela Paredes y Silvia María Santos Corrales, ¿no? Ahí se encuentra, por ejemplo, el famoso poema 4, ¿no? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. No, Melgar llamando a su palomita que se había fugado con un gallinazo. Pero una vez lograda la independencia, no, la sociedad peruana entra en un periodo de locura, ¿no? Justamente entra en un periodo de anarquía, ¿no? Justamente 11, sí, las pinturas exactamente de Pancho Fierro, eso es bueno aquí, ¿no? Buen ojo.
Tenemos aquí lo que son 11 presidentes en 20 años, 11 presidentes en 20 años, el periodo de la anarquía militar. Si querías ser presidente tenías que dar golpe de Estado, ¿no? Claro que 200 años después hemos evolucionado, ahora tenemos no 5 presidentes en 5 años, ¿no? 3 en una semana. Las pinturas de Pancho Fierro representan lo que es la Lima de la independencia de los años posteriores. Pancho Fierro representa entre los 1800 y 1850. ¿No? Eso es lo que representa todo ese periodo del nacimiento, de la etapa final de la colonia y el nacimiento de la república. Eso es lo que representan las pinturas de Pancho Fierro. Entonces, aquí, ¿no? ¿No? Como estoy diciendo, ¿no? Aquí entonces justamente los intelectuales empiezan a preguntarse, ¿no? Nosotros qué somos como país, ¿no? Nosotros qué somos como nación, cuál es el rumbo que debemos seguir, ¿no? Claro, ahí salen las tapadas y demás, ¿no? Y ellos se dicen entonces que hay que cambiar la situación, ¿no? Y para ello justamente se desarrolla lo que es el costumbrismo, ¿no? Hay que guiar hay que guiar a nuestro país, ¿no? Por un distinto camino, ¿no? El costumbrismo tiene la influencia del neoclásico, ¿no? Donde se da un apego a la realidad inmediata, es decir, miran a la sociedad de su tiempo, ¿no? Y de una manera realista decide, ¿no? Y con una mirada realista, ¿no? Justamente porque representan la sociedad de su época, deciden describir, ¿no? Cómo funciona su sociedad, cuáles son las costumbres que tienen ellos, pero no lo hacen con un tono serio, así de sermón, cómo te atreves, sino lo hacen a través de un estilo satírico, burlón, ¿no? Justamente para así, de esta manera, a través de la burla, ¿no? De la burla de los vicios, de los males sociales, ¿no? Decirle a la gente, mira lo mal que está esto, tenemos que cambiar. Entonces tiene un fin didáctico porque da una enseñanza y moralizante porque esta enseñanza es moral, es para corregir los defectos de las personas, ¿no? Como habían en Europa, ¿no? Los neoclásicos usaban una frase que en latín llamada castigat ridendo mores, ¿no? Castiga mientras haces reír, castiga mientras haces, cosa más, corrige mientras diviertes, no es pasar la pastillita, ¿no? Envuelta, como lo hacen con los niños o con los perritos, ¿no? La pastilla junto con el, ¿no? La medicina junto con los dulces, ¿no? Justamente, o la pastilla, ¿no? Hay un pedazo de carne, ¿no? Tapado ahí, pues un pedazo de carne, ¿no? Y ahí el perrito, el animalito lo traga con gusto, ¿no? Es ahí. Es ahí como se desarrolla, ¿no? Justamente. Básicamente un ejemplo contemporáneo sería, ¿no? Un ejemplo contemporáneo, pues, ¿cómo se llama? Sería, no, que estoy pensando, Pataclown, se me estaba yendo el nombre, ¿no? Justamente, se me estaba yendo el nombre. Pataclown sería un elemento contemporáneo. No, justamente porque básicamente es lo mismo, ¿no? La famosa serie Pataclown, claro, porque cosa mira la realidad inmediata, ¿no? De su época, se burla de ella, ¿no? Y cosa más, no, cosa más, satiriza la burla, ¿no? Justamente el machista, la ama de casa, que su mejor amigo es un pollo, la pituca, ¿no? El galán de callejón, ¿no? El santurrón lujurioso, ¿no? Por ejemplo, todos estos elementos, ¿no? Forman parte de ahí de la sociedad, siempre hay cosa más, cuestiones sobre cómo funciona la cosa en el mundo de su época, ¿no? Y luego, ¿no? Cada episodio tiene una enseñanza, ¿no? Sobre cómo mejorar como sociedad, así que prácticamente es el mismo principio, básicamente funciona, ¿no? Justamente ustedes pueden ver ahí Pataclown ¿no? En internet, ¿no? Justamente está en YouTube, justamente todo ello, ¿no? Entonces, básicamente, claro que el costumbrismo no es tan loco, ¿no? Justamente como el Pataclown, pero básicamente operan bajo los mismos principios. Por eso la preponderancia del teatro, en realidad, la comedia y del periodismo, donde destaca lo que es
esta cosa de acá, el artículo de costumbres. El artículo de costumbres, ¿no? Y aquí uno de los representantes del costumbrismo es a Felipe Pardo y Lega, quien tiene una posición anticriollista, ¿no? No, igual que la de todos, es la mejor serie peruana de todos los tiempos. ¿No? La posición criollista, ¿qué es lo criollo? Lo criollo es lo popular de antaño. Lo popular de antaño, lo popular limeño de antaño, ya no lo limeño actual. No, lo limeño actual es lo chicha debido a la influencia, justamente la llegada de los migrantes. Ahora bien, ¿qué se desarrolla aquí? ¿No? Justamente lo criollo es básicamente las jaranas de rompe y raja. No, bueno, lo criollo ahora sobrevive básicamente gracias a ese programa que tiene Bartola en el Canal 7 y que da los sábados y los domingos, creo. No me acuerdo ya cómo se llama, ¿no? Mi familia lo suele ver fin de semana, nunca le presto atención. ¿No? O también justamente al mediodía, también sobrevive al mediodía en Ritmo Romántica, ¿no? En Radio Felicidad. Ahí es donde sobrevive lo popular criollo, ¿no? Lo que es lo español popular, lo español de bajo nivel y lo afrodescendiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que defiende aquí Felipe Pardo y Aliaga? Básicamente lo que es una ideología conservadora que busca que las nacientes repúblicas, ¿no? Imiten las poderosas naciones europeas, en este caso Inglaterra. Es decir, que dejemos de ser peruanos, que dejemos de ser nosotros mismos, que dejemos de lado aquellas marcas de nuestra identidad para no, no, justamente, bueno, básicamente, no para poder imponer, cosa más, lo que es, cosa más, para poder imitar lo bueno, y lo bueno es lo extranjero, es decir, dejar de ser limeño, dejar de ser no dejar aquellos, abandonar nuestros rasgos, ¿no? Y ser básicamente como los gentlemen, ¿no? De Inglaterra, ahí con tu monóculo, ¿no? Tu gorrito de copa, tu corbata Michi, tu terno, ¿no? Tu bastón, tomando tu té a las 6 de la tarde con, ¿no? Y tomando la tacita con el índice, ¿no? El meñique ahí, ¿no? Levantado y demás. O sea, dejar de ser peruanos y ser extranjeros, básicamente, ¿no? Ser así civilizados, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, aquí eso se ve en sus obras, ¿no? Frutos de la educación y Una huérfana en Trujillo, que son comedias, ¿no? Lo que es un viaje, ¿no? También que es su famoso cuadro de costumbres, ¿no? Donde se habla del niño Goyito, ¿no? Que en realidad es un gregorión de 60 años que simplemente se prepara 3 años para viajar a Chile porque tiene miedo de salir de su, ¿no? De su ámbito social, ¿no? Lo cual demuestra justamente el pensamiento infantil de la aristocracia limeña y el paseo de Amancaes, ¿no? Ahí tenemos ahí algunas acuarelas más de Pancho Fierro, ¿no? Donde demuestra ahí la vida de aquella época. Y aquí tenemos a Manuel Ascenso Segura, que desarrolla una posición criollista, es decir, él sí defiende la identidad de Lima, y de Lima, por lo tanto, se extiende a todo lo que es el Perú. No, debemos seguir siendo limeños, pero hay que mejorar, hay que corregirnos, hay que cambiar ciertas costumbres, hay que reformarnos, no abandonar quién somos, sino más bien a reformarnos, ¿no? Justamente ser mejores personas en ese sentido, ¿no? Por eso aquí se le llama el padre del Teatro Nacional, porque él desarrolla un teatro que no abandona las propias señas de su identidad, sino que todavía las mantiene. Por eso la presencia de personajes populares, ¿no? Y también por el uso que hace del mismo lenguaje, el mismo lenguaje coloquial, con jergas propias de la época y demás. No. Por otra parte, no, por otra parte, tenemos también, claro, se burlaba de las costumbres, pero no las despreciaba, ¿no? Había que mejorar como sociedad, pero no había que abandonar las señas de nuestra identidad, ¿no? No teníamos que, Felipe Pardo y Aliaga decir así, deja de ser peruano, no, échate talco en la cara y trata de pasar por gringo, ¿no? Y esa era la idea,
no dejar, porque ser, no, justamente, para que no es no, justamente Perú, Lima, y por lo tanto Perú, era una sociedad inferior, así que si queríamos ser verdaderamente una potencia, una gran nación, teníamos que ser como las potencias de aquella época, en ese caso, ser como Inglaterra, ¿no? Justamente ser ahí como los gentlemen, ¿no? En aquella época, no teníamos que abandonar todas esas malas costumbres de nuestra época. Y ahí se ve lo que se desarrolla esta cuestión justamente en Ñacatita, ¿no? Ñacatita, que es la versión coloquial de Doña Catalina, ¿no? Justamente que es la versión coloquial de Doña Catalina. Esta es una comedia de costumbres en 4 actos, ¿no? ¿No? En donde, pues claro, el título sería ser Señora Catalina, ¿no? Pero Señora Catalina suena como básicamente, como decirlo, suena como a telenovela mexicana, ¿no? Señora Catalina, la que no podía amar. En cambio, Doña Catita sí suena más coloquial, ¿no? En ese sentido, suena más de calle, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, Doña Catita, ¿de qué se trata? Pues básicamente aquí tenemos... La Doña Catita se nota que es de calle, pues. No, no es lo mismo decir profesor que profesor, ¿no? ¿No? Uno es más elegante, uno más culto, otro, ¿no? Justamente es de maranguita. ¿No? Tenemos entonces aquí, ¿no? La historia abre con lo que es Doña Rufina y Don Jesús, que es un matrimonio que están peleados, porque Doña Rufina quiere que su hija Juliana, de 19 años, ¿no? Se case con Don Alejo, un viejo ricachón y petulante, ¿no? Un hombre de mundo, así, que viaja por Europa y demás. Al menos así se presenta. Mientras que... Estoy viendo la batería. Pero disculpen un momento. ¿Se ha detenido o no se ha detenido? Total. Se acuerda ahora. Okay. Ah, ahora sí. No, a ver. Debería estar ya. Ya se ha colgado esta cosa. Sí, se ha colgado. Justo ahora.
No está conectado todo, no sé por qué. No, se acordado. Lo que faltaba. De tener que salir, creo. Sí, se acordó esta cosa. Se acordó. Ya. Sí, se acordó bien.
Ahora sí. Ok, disculpen la demora, pero se ha colgado esta cosa. Así que ahora voy a tener que ir a un ritmo más rápido todavía que ya estaba yendo antes. No veas que se ha colgado de nuevo. Ahí está. Ok. A ver, ¿dónde estaba? Sí. Ay, genial, se me ha ido ya. Voy a tener que acelerar rapidísimo. Entonces, está aquí, ¿no? Justamente costumbrismo, ñacatita, lo que es, ¿no? A doña Rufina y don Alejo, ¿no? Son un matrimonio que están en, cosa en problemas debido a que doña Rufina quería que Juliana se case con don Alejo, un viejo petulante y rico, mientras que don Jesús lo veía ese matrimonio con malos ojos, aunque en su interior deseaba de que Juliana se casara con su ahijado Manuel, ¿no? Quien, pues mi padre se había muerto, se había encargado de su educación, era una buena persona, pero tenía la mala costumbre de ser pobre. Entonces, aquí aparece ñacatita, quien era una vieja metiche, ¿no? Para una vieja supuestamente santurrona, religiosa, pero que en realidad era bastante metiche. No, ella le habla con Cosama, don Jesús aparta, le habla con doña Rufina, le sugiere que se separe de don Jesús, que se busque otro mejor hombre. No, ñacatita a su vez luego habla Cosama con Juliana, quien había rechazado abiertamente a don Alejo, ¿no? Rebelándose contra su madre. Dice que Cosama la puede ayudar a Cosama a escapar con Manuel, también coordina con Manuel esa cuestión. Y luego con don Alejo coordina para que pueda obtener a Juliana como futura esposa. Entonces ya todo está maniatado, ya todo está perfecto. ¿No? Porque cuando Cañacatita, ¿no? Justamente da la indicación para que Julián y Manuel no fuguen de la casa en la noche, ¿no? Acá también le dice a don Jesús de que doña Rufina y don Alejo planean, ¿no? Es cosa más, escapar con Juliana. Don Jesús aparece, encuentra a Juliana con Manuel, tiene que expulsar a su ahijado. Doña Rufina aparece, se entera de esto, pega el grito al cielo, aparece un Alejo y ahora sí dice que no hay ningún impedimento para el matrimonio de su hija con este señor. Don Jesús aún así se impone, doña Rufina pide el divorcio y todo se está yendo al tacho cuando aparece don Juan, que es el Deus ex machina, aquel personaje que no tiene mayor relevancia dentro de la historia, pero que llega para solucionarlo todo. Don Alejo llega con cartas, no justamente para don Jesús, pero también para don Alejo, donde su esposa le pedía que volviera el Cusco, no con dinero para pagar las deudas y poder alimentar a los niños. Una vez enterado de todo esto, don Jesús saca patas a don Alejo, también a Ñacatita, que había sido el instigador de todo esto. No, Manuel vuelve con una buena noticia, su tío ha muerto, le dejó una cuantiosa fortuna, entonces ya nada impide su matrimonio con Juliana. Doña Rufina decide cambiar y transformarse en una mejor esposa, es decir, más sumisa y más obediente a su marido. De testigo de todo esto es la criada y amiga de Juliana, Mercedes. Entonces, aquí con este final feliz se desarrolla lo que es el gran tema de la obra, ¿no? Que más que allá que el matrimonio concertado por la madre, ¿no? Justamente esta cuestión del matrimonio concertado era bastante importante en la época, también se trata sobre la hipocresía en la sociedad limeña y cómo nosotros valoramos todo lo extranjero, todo aquello que nos parezca, ¿no? De foráneo, no como superior, ¿no? Justamente quedándonos con lo que son las apariencias antes de juzgar lo que es la realidad de todo ello, ¿no? Entonces, en este sentido, va en contra, ¿no? Justamente de las ideas acerca de lo que es ¿no? Se va en contra de las ideas acerca de lo que es pues el desarrollo de la sociedad peruana basándonos en modelos extranjeros, no, sino que hay que valorar las cualidades, no simplemente las meras apariencias, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el romanticismo. Ahora pasamos a lo que es el romanticismo peruano, del cual como características generales no hay mucho que decir. ¿No? Porque se desarrolla en la época del gobierno de Guano, en la época de la prosperidad falaz, después de todo ese tumulto de la anarquía militar llega un periodo de paz, ¿no? Y básicamente es imitativa. El romanticismo peruano es imitación del romanticismo español, que es imitación del francés, ¿no? Entonces es copia de copia de copia, ¿no? Y que llega tardíamente a nuestro país, ¿no? Desde el romanticismo surge en 1875, llega a Perú hasta 1840, ¿no? Básicamente la imitación de Becker y del dramaturgo Zorrilla.
no rechazo la poética neoclásica, pues eso es típico del romanticismo, ¿no? Y la búsqueda de un ideal romántico, ¿no? Escapar de la sociedad mundana, ¿no? De lo sencillo, lo cotidiano para justamente, ¿no? Para vivir en un ideal, en una utopía. Claro que esto al fin y al cabo no lo consiguen. Al final, cosa más, porque es muy, cosa más, es un romanticismo muy light, no hay muchos escritores destacados a nivel latinoamericano, ya ni que decir peruano, obviamente el más destacado entre ellos a nivel continental. Sí, también la naturaleza, por ejemplo, se ve en Acuérdate de mí, el poema de Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Pero como digo, es un romanticismo muy light, es un romanticismo que no, salvo la figura de Ricardo Palma, tiene poco que ofrecer, ¿no? Llamado El bibliotecario mendigo, porque básicamente muestran justamente lo que son las costumbres limeñas, como ahí también vamos a ver en ese sentido. Aparte de que Ricardo Palma valoraba mucho, era amigo también de Pancho Fierro, ¿no? Tenemos el bibliotecario mendigo, ¿no? Que, bueno, es conocida la historia, él es el encargado de la reconstrucción de la biblioteca de Lima, ¿no? La biblioteca del Perú tras la destrucción a mano de los chilenos en la guerra, ¿no? Y es el creador de la tradición, que es una especie literaria que netamente peruana que combina elementos de historia y elementos de ficción, es decir, no hay una base histórica y en base a ello crea un mundo de ficción, como por ejemplo, digamos, la Casa Matusita, ¿no? La Casa Matusita es una casona real, ahí han acontecido hechos reales, pero no todo luego se le aumenta bajo el aura de la ficción, ¿no? Elementos sobrenaturales, posesiones demoníacas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Ricardo Palma hubiese desarrollado una buena tradición en base a la Casa Matusita, o por ejemplo la historia de Kenji Fujimori y Puñete, ¿no? Por decir algo. Ahora que todas las tradiciones se titulan bajo el nombre de las tradiciones peruanas, son unas 460, ¿no? Depende de las ediciones, cambian o se restan, ¿no? Pero básicamente una tradición es una tradición es una narración corta que combina rasgos de la leyenda romántica, es decir, un relato de carácter histórico, es decir, mira el pasado. Claro, en Europa es el pasado medieval, en Perú no hay medioevo, así que se desarrolla básicamente lo que es el pasado colonial, principalmente, pero no únicamente. Ricardo Palma tiene también tradiciones de lo que es la época pre-inca, la época de la conquista, por ejemplo, la famosa historia de los incas ajedrecistas, ¿no? Cuando Atahualpa le gana una partida a Gonzalo Pizarro, si mal no me acuerdo, ¿no? E incluso también de la misma república, por ejemplo, la historia del cañoncito, ¿no? De Ramón Castilla, así que son elementos históricos o forman parte de la historia, aunque principalmente, repito, es la colonia. Y popular, es decir, que provienen del pueblo. Se basa en historias, en leyendas populares, básicamente en leyendas urbanas. No, hey, aquí, por ejemplo, decían que, ¿no? Habitaba una señora, que cosa tuvo un amorillo, o aquí sucedió tal hecho, etcétera, 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 etcétera. Y también combina del cuadro de costumbres, que es un relato que describe satíricamente de manera burlona las costumbres de una comunidad. Entonces, estas historias no solamente las recopila como lo hace no Gustavo Adolfo Bécquer con un tono así gótico, ¿no? La mujer con mente demoníaco, historias de no cosa más con monstruos, con aparecidos, fantasmas y demás, con un tono no de terror, sino lo hace con un tono burlón, ¿no? Se burla, hace una sátira, ¿no? De aquella época. Por eso estas obras carecen de rigor histórico, porque básicamente no son objetivas, sino que simplemente es, como decía Ricardo Palma, la historia, la fría y seca historia con el azúcar, ¿no? De la ficción con el azúcar de la fantasía. Porque, por ejemplo, algo básico, ¿no? Jamás en la vida, ¿no? Un inca como Atahualpa hubiese podido jugar ajedrez contra los españoles, porque primero no había modo de comunicarse, no, y luego no, el ajedrez es un juego plenamente occidental, así que no está alejado de la mentalidad propiamente de la comunidad andina. ¿No? Entonces no tiene sentido, ¿no? Justamente que Atahualpa justamente le gane a Gonzalo Pizarro, que luego Pizarro por venganza haya difundido la historia de que él asesinó, de que Atahualpa mandó a matar a Huáscar y a sus familiares y por eso lo ejecutaran. No, eso no tiene ningún sentido, por ejemplo, o la historia del cañoncito, ¿no? No hay ninguna fuente plenamente fiable, aparte de las tradiciones que hable sobre el cañoncito de
Ramón Castilla. Entonces, está basado en anécdotas aisladas y de base popular, no propias del pueblo, no que utiliza un estilo oral y coloquial, es decir, a Ricardo Palma constantemente habla con el público, ¿no? Dice, hey, tú, cosa más recordarás cuando, ¿no? Se hizo bastante conocido, ¿no? O seguro tú, lector, así le habla, como si fuera un amigo de una fiesta, ¿no? Te habrás escuchado esta historia acerca de esta casona donde vivía una cierta dama, ¿no? Bastante coqueta, ¿no? Realmente esas tradiciones que hay. ¿No? Y por eso justamente está lleno de refranes y proverbios que son propios de la época. El uso de la ironía y un humor satírico bastante suave, ¿no? Justamente por ser un tono burlón, ¿no? Justamente Ricardo Palma es uno de los pocos autores peruanos que utiliza el humor, ¿no? La dictadura peruana es generalmente bastante seria, ¿no? Y una moderada actitud anticlerical, es decir, él no despreciaba la iglesia, él no era despreciaba la fe, sino que más bien rechazaba lo que era el fanatismo. Por eso sus investigaciones sobre la Inquisición, porque él es formado como historiador, aunque luego pasa a ser literato. Y algo también importante es que él omite los conflictos sociales, es decir, problemas de racismo, clasismo, discriminación, no el abuso que cometían las autoridades españolas sobre el resto de la pirámide social, nada de eso se menciona, sino que básicamente todo bien en paz, tranquilo, es una visión del pasado un tanto idealizado y donde lo que se comentan pues son aventurillas, aventurillas de por aquí, por allá, no un virrey y sus aventuras, sus amantes, no, por ejemplo, algún milagro de algún santo, como ustedes ven ahí a Fray Martín de Porres, no alguna anécdota sobre la infancia de lo que sería luego una prominente figura política de la ciudad, y nada más, y nada más, y nada más, ¿no? Es como si, por ejemplo, hicieran ustedes una historia sobre, ¿no? El baile de los presidentes, ¿no? Alan García con el teteo, ¿no? Pepeca bailando guayno y demás cosas, pero luego de ahí omiten todo lo que es la problemática social, ¿no? Que se dio en los gobiernos de ellos, la corrupción y demás, ¿no? Justamente muestra un mundo ahí bastante idealizado, ¿no? Ah, y aquí también antes de que me olvide, justamente la tradición más importante de Ricardo Palma, ¿no? La tradición más importante de Ricardo Palma es, se llama Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Don Dimas de la Tijereta básicamente se trata de un viejo verde, ¿no? Un escribano, alguien que escribía documentos, pero era un viejo verde, ¿no? Que se enamora de una dama llamada, una jovencita de 21 años llamada Visitación. La trata de conquistar con joyas, flores, vestidos y demás, pero ella acepta los regalos, pero no lo acepta él. Entonces, él, desesperado, decide vender su almilla. ¿No? Dice, voy a vender mi almilla por ella. El diablo lo escucha y hacen un pacto. No, estas pinturas son más o menos parecidas. No me acuerdo ahora el autor, pero son parecidas. No, aquí entonces lo que hace el diablo, ¿no? Que la va, le vende la almilla, ¿no? Justamente por el amor de Visitación. Durante, ¿no? Se realiza el pacto y durante 2 años, ¿no? Visitación y Don Dimas tienen una aventura, ¿no? Tienen una relación bastante intensa. Pasados esos 2 años, no cambia todavía, ¿no? Pasados 2 años, el diablo viene a recoger su deuda, ¿no? Para que le paguen la deuda. Y lo que hace Don Dimas es que se quita su capa, se quita su camisa, ¿no? Y le entrega su vivirí, ¿no? ¿No? Porque eso en la época se llamaba almilla, esa es la almilla. ¿No? El diablo le dice, ¿qué rayos es esto? ¿Por qué me das esto? ¿No? Dice, esa es mi almilla, no te he vendido. No, 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 no. El diablo había creído de que Don Dimas se refería a su alma, ¿no? Que no valoraba su alma a tal punto que le llamaba almilla, ¿no? Pero él estaba en realidad hablando de una almilla. El diablo lo lleva al juicio y al final gana Don Dimas, ¿no? Por eso es de Don Dimas la tijereta, el escribano que le ganó un juicio al diablo, ¿no? Claro que luego pierde la visitación, pero siquiera mantiene su alma hasta que finalmente pues muere, porque nadie se escapa de ello, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero toda esta visión así fantasiosa, todas esas aventurillas, ¿no? De cómo se estafa, cómo un hombre estafa al diablo, no se, cosa más cambia cuando se da la guerra contra Chile, ¿no? Y el proceso de reconstrucción nacional, Perú queda una, bajo una pésima imagen,
¿no? Justamente ahí está el soldado con la rabona exactamente, ¿no? Entonces tenemos aquí, se da lo que es, aquí se da una toma de conciencia, se da una mirada objetiva de la realidad para saber cuáles son las causas de nuestra catastrófica derrota ante nuestro rival del sur. Una rabona es una mujer que sigue a los soldados, no porque ahí está su marido, su hijo, ¿no? Por ejemplo, un familiar le lleva comida, ¿no? Le lleva sus cosas más, sus indumentarias y demás, ¿no? Ellas eran las rabonas, que incluso esto tendría que preguntarle a su profesor o profesora de historia, ¿no? Si tuvieron una participación activa. Yo creo que sí, ¿no? Había leído por ahí, no me acuerdo bien, pero claro, no soy profesor de historia, que ellas sí tuvieron una participación activa, ¿no? En lo que es la historia, ahí en la guerra de Chile, en ciertos momentos, ¿no? Entonces aquí se da una mirada objetiva de la realidad y se denuncia justamente los males que afectan a nuestra sociedad y que nos llevaron justamente a esta catástrofe. Entonces, con la denuncia de estos males se da un fin moralizante, ¿no? Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que desenvolvernos mejor como nación. Entonces aquí también se da un exacerbado nacionalismo, hay que refundar el país, no hay que, cosa más, reconstruirlo para luego recuperar lo que no es nuestro, ¿no? Por ejemplo, el autor que vamos a ver ahora, Manuel González Prada, no, uno de sus grandes anhelos era que se desate una segunda guerra contra Chile, que esta vez ganáramos y recuperáramos Arica y Tarapacá, ¿no? Ahora bien, esto, claro, cosa más, la toma de conciencia solamente se puede lograr si una persona analiza, reflexiona sobre sí mismo y sobre su rol en la sociedad y conoce su historia y conoce cómo funciona el mundo. Entonces aquí es importante el papel de la educación porque la educación es el progreso, ¿no? De las civilizaciones y todos deben merecer una educación. Un país educado es un país mejor. Entonces, aquí también se da la reivindicación del indio, el indio que era un ciudadano de segunda categoría, si es que a veces ni se lo consideraba persona, no el 60% de la población y todavía se mantenía analfabeta en condiciones inhumanas, y también lo que es la mayor importancia de la mujer, quien estaba pues abocada a lo que es un rol secundario, un rol como ama de casa. Y aquí aparece pues la figura justamente de Manuel González Prada. Manuel González Prada tiene influencia de lo que es el positivismo, que básicamente determina de que la ciencia es la única verdad incuestionable, la única verdad básica. Todo aquello que no puede ser explicado de manera científica, empírica o material o racional no sirve, no existe, ¿no? Entonces aquí el positivismo lo que promueve es el conocimiento, lo que promueve es el desarrollo de la ciencia y por lo tanto el desarrollo del intelecto y también del anarquismo, ¿no? Justamente el desprecio, el rechazo a toda forma de gobierno y toda forma de limitación de cosas más, de figuras que limiten el comportamiento humano, ¿no? En otras palabras, contra la corrupción de los gobernantes, lo que es la anarquía, ¿no? Justamente. Desde aquí el positivismo va en contra también de lo que es a Manuel González Prada, va en contra de todas las autoridades, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Pues la aristocracia, la élite aristocrática y la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica porque desde una perspectiva positivista pues la religión se reduce a lo que es pura superstición, ¿no? Porque la religión es una cuestión de fe, no es una cuestión de razón. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, no, si uno considera de que la fe no es científica, no es razonable, entonces la tiene que exterminar. Entonces aquí Manuel González Prada iba en contra de la Iglesia Católica y también contra la aristocracia, ya que ellos eran los responsables de la pésima situación que había pasado, ¿no? En la guerra contra Chile, ya que la aristocracia era, ¿no? Una élite conservadora que buscaba su propio beneficio y manejaba los hilos de país de manera bastante irresponsable, ¿no? Ponían a un abogado como ministro de Agricultura, a un ingeniero como ministro de Justicia, ¿no? A un médico como ministro del Interior y cosas así. Entonces, siempre todo para manejar, todo para ver por sus propios beneficios. Así que hay una frase de la Revolución Francesa que dice, ¿no? Básicamente, ¿no? El mundo no será libre hasta que el último rey sea ahorcado con los intestinos del último cura. Esa es una frase que firmaría Manuel González Prada, por ejemplo, ¿no? El mundo no será libre hasta que el último rey muera ahorcado, ¿no? Con los intestinos del último cura.
Entonces, ahora bien, la aristocracia y la Iglesia Católica, ¿cuáles son sus raíces? Pues vienen de la colonia y vienen de la imposición española. Así que Manuel González Prada despreciaba la colonia y despreciaba todo lo que era lo hispano, lo español, porque consideraba el origen de todos los males. Por eso constantemente se peleaba contra Ricardo Palma, porque lo consideraba un romántico, un idealista, un melancólico de la colonia, ¿no? Ahora bien, la única, ¿no? Entonces los limitaban, ¿no? Justamente estas personas supuestamente educadas manejaban todo para su propio beneficio, mientras que el verdadero motor del país, los que verdaderamente trabajaban eran los indígenas, que vivían bajo condiciones inhumanas. Por ello, la necesidad de reivindicar al indio y educarlo para que sea parte de la nación. Pero aquí hay una visión particular, porque para Manuel González Prada, el indio simplemente podrá evolucionar, podrá avanzar, podrá mejorar si es que deja de ser indio, si es que deja de ser, pues, si es que deja de ser español, no justamente deja de ser indígena, o sea, deja, por ejemplo, atrás su cultura, deja atrás no su idioma, su tierra, y adquiere una educación de tipo europea, racionalista, positivista en ese sentido. No, por ello, no es ahí lo que se desarrolla, ¿no? Justamente bajo esta visión. Por eso Manuel González Prada antecede al indigenismo, pero no es indigenista, porque el indigenismo valora lo que es valora lo que es no, justamente valora lo que es el indígena como persona, ¿no? No, cosa más, no la rechaza, no la desprecia, ¿no? Entonces aquí también tenemos que Manuel González Prada también es conocido por su poesía, ¿no? Introdujo nuevas formas poéticas provenientes de la lengua francesa, rondó el triolet, por lo que considera el precursor del modernismo, es decir, ya no busca las raíces de lo que es España, de la literatura española, sino que va a otras tradiciones, en este caso Francia, y su verso se caracteriza por la búsqueda de la belleza, lo cual también es una característica propia del modernismo, así que él es un antecesor también a nivel latinoamericano de este movimiento. Entre sus obras se destacan Horas de lucha, no Páginas libres, Casi se escribe, no. A Manuel González Prada tenía esta teoría de que la lengua española tiene que simplificarse, tiene que desarrollarse tal y como es. Ahí es donde se encuentra el famoso discurso en el Politeama, ¿no? Justamente a los viejos a la tumba, los viejos lesbianos a la tumba, los jóvenes a la obra. Tenemos ahí bajo lo propio y el tonel de Diógenes, ¿no? Y en poesía tenemos minúsculas y exóticas. Otra parte de la comunidad, otra representante del realismo aquí es Clorinda Mato de Turner, quien tiene una mirada indianista y paternalista del indio. Es decir, consideraba de que el indio era un sujeto pasivo, el indio era pobrecito, hay que darle cholo, hay que ayudarlo. No, el indio no se podía valer por sí mismo, sino es con la ayuda de otras personas, principalmente no personas educadas provenientes de Lima. No, pero pese a todo ello, el indio pues necesita, ¿no? Son necesarias reformas sociales para mejorar su condición de vida. O sea, no es plenamente indigenista, no sabe que hay que ayudar al indio, pero asume una posición, ¿no? Cosa de que el indio no se vale por sí mismo, ¿no? No se vale por sí mismo, ¿no? Ahí tenemos justamente, por ello, representante de esto, lo que es la novela, ¿no? De Aves sin Nido, ¿no? Justamente la novela Aves sin Nido, ¿no? Donde ahí cosa más se desarrolla en el pueblo de Quillac, ¿no? Se desarrolla aquí en lo que es el pueblo de Quillac, ¿no? Y tiene como protagonistas a Fernando y Lucía Marín, que son un joven matrimonio proveniente de Lima. Fernando trabaja en una mina cercana, llegan al pueblo y ven las pésimas condiciones, no justamente las pésimas condiciones. ¿Puede borrarlo de la pantalla, por favor? Que lo borre Arturo Sánchez, que es el que ha estado pintando, ¿no? Justamente ahí, si el joven Arturo Sánchez, quien es el responsable de esto, no lo puede borrar, no, no, justamente como si no se viera ahí el nombre de quien hace esto, o no está atento, no está prestando clase, prefiere jugar, no sé qué rayos está haciendo ese muchacho. No, ok, ok, vamos a ver, voy a tomarle la palabra en este caso. No, entonces, ahí, no, tenemos, cosa más, como decía,
No, tenemos ahí cosa más, Fernando María Lucy, más bien, ellos ven la más pésima condición que viven los indígenas y ellos ayudan al matrimonio Yupanqui, Juan y Marcela, ¿no? Que viven bajo pésimas condiciones, ¿no? Logran rescatarle porque ellos tenían deudas justamente con el gobernador Sebastián Pancorbo, que es parte, ¿no? De lo que Cosama forma parte de lo que es la tríada embrutecedora del indio, el gobernador, ¿no? Que impone las leyes que oprimen al indio, el juez de paz que siempre imparte justicia a favor de los poderosos, de los principales, y el cura que constantemente le dice a los indígenas de que tienen que ¿no? Que tienen que ser buenos, obedientes con sus amos, ¿no? Porque de esa manera se ganarán el paraíso, ¿no? Entonces, yo no sé, yo no sé. No, no, no puedo ocuparme de esto ahora. No, entonces aquí, pues debido a esto, a la ayuda que reciben los Yupanqui, Sebastián Pancorbo ve con malos ojos, y los principales ven con malos ojos los ojos a los Marín, y ellos propician una mentira, ¿no? De que los Marín protegen en su casa a unos bandoleros, así que el pueblo entero va a rodear la casa y empieza a atacarlos, a disparar. No, aquí los marines hubiesen muerto si no fuera por la ayuda de los Yupanqui, quienes los rescatan, los logran sacar de la casa, pero en el proceso ambos quedan heridos. Juan en realidad muere en el camino, Marcela queda agonizante y le pide a los marines que hagan cargo de sus hijas, Margarita y Rosalía. No, y le revela un secreto acerca de la mayor de ellos, ¿no? De la mayor de ellas, que es Margarita. ¿No? Al mismo tiempo, al pueblo regresa Manuel, que es un joven estudiante de Derecho de la San Marcos, ¿no? Para visitar a su madre y a su padre, es el gobernador, con quien no se llevaba bien. Se entera de esto, ¿no? Se entera de esta situación, va a visitar a los Marín y ahí encuentra con Margarita, ¿no? A Manuel Cosama se enamora de ella también se enamora de él, y Manuel ya se hace con la idea de que, a pesar de que él tiene 22 y ella tiene 16, ¿no? Cuando él se reciba de abogado en la San Marcos, ¿no? La convertirá en su esposa. Pero Margarita, ¿no? Y los Marín tienen que, ¿no? Viajar, tienen que fugar prácticamente hasta Lima debido a que se prepara otro complot contra ellos. Manuel los quiere seguir, pero se queda para ayudar a un indio que había sido acusado falsamente de ser responsable de difundir las mentiras que acabaron pues con la muerte de de Juan y de Marcela Yupanqui. Una vez solucionado esto, quiere ir a enfrentarse a su padre, pero su madre le revela una verdad acerca de su origen. Con esta nueva información, él se marcha hacia, no, él se marcha hacia Lima, no logra encontrar el hotel donde se hospedan los Marín con Margarita, le pide matrimonio a ella acepta. Y antes de que los Marín opongan una objeción, porque seguro él pensaba de que ellos no querían de que a Margarita se case con la hija de responsable de la muerte de sus padres, él les revela de que no es hijo del gobernador, sino de que él se casó con su madre estando ella embarazada de otro hombre. No se sabe de qué modo, si era un amorío o era producto, un acto forzado, ¿no? ¿Y quién era este hombre? Pues el obispo don Pedro de Miranda. Y aquí los marines revelan de que Margarita tampoco era hija de su padre, sino que su madre Marcela había quedado embarazada debido a los abusos justamente del mismo hombre, del obispo don Pedro de Miranda. Así que Margarita y Manuel eran en realidad hermanastros, ¿no? Entonces aquí su amor romántico se transforma en un amor fraternal, ¿no? Y ellos ven la felicidad de un futuro juntos como amantes, ¿no? Justamente truncada debido al descubrimiento de esta situación, debido al descubrimiento de esta situación. Entonces, con ello termina la obra, justamente con la caída en desgracia de estas personas, ¿no? Justamente al ver de cómo las condiciones sociales no evitan de que puedan alcanzar la felicidad, ¿no? Esto también, pues justamente esto demuestra de que no solamente es una novela que obviamente apoya a los indígenas, sino que
también demuestra, ¿no? De que los salvadores, pues los que tienen que promover la salvación de los indígenas, no son los indígenas mismos. O sea, ellos no pueden luchar sus propias batallas, sino tienen que recurrir a la ayuda de otros. No es incesto si no ha pasado nada, ni siquiera se habían besado, con la Jota se habían agarrado de las manos. Así que si si no ocurre nada, no es incesto, ¿no? Justamente están ahí limpios de pecado, por así decirlo. Están limpios de pecado. Es que no sabían, pues. No sabían. Es algo tan sencillo como eso. No, no sabían. No. Claro que no se quedan juntos. No, claro que no se quedan juntos. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para nada, ¿no? Ahorita estoy acelerando yo ya con otras cosas. No, ahí está, ¿no? Sí, justamente aquí vamos a ver lo que es el modernismo. No, justamente el modernismo son las mismas características a las que ya nos habíamos referido en otras ocasiones, ¿no? ¿No? Es el primer movimiento literario originado de Latinoamérica, ¿no? Se da la búsqueda de la belleza por sí misma, el arte purismo, el uso de los colores, la musicalidad, la evocación de un ambiente preciosista, todo bello, todo aristocrático, no trata la realidad cotidiana, sino que es más bien cosmopolita y exotista, es decir, mira hacia otros lugares y tiene preferencia por lugares bellos y extraños. Pero algo que caracteriza el modernismo en su etapa final es el americanismo, es decir, que ya no mira ya a China, a Japón, al mundo árabe, cosas así, sino que mira la propia América, ¿no? A los lugares exóticos de América, por ejemplo, los Andes, las selvas, ¿no? Rubén Darío tiene poemas a los monumentos mayas, por ejemplo, las pirámides mayas y demás. Entonces, en ese sentido es exotista, en ese sentido es exotista porque muestra lo peculiar, lo extraño justamente de nuestro continente. Y eso es lo que desarrolla, por ejemplo, el máximo modernista peruano, José Santos Chocano, llamado a sí mismo autoproclamado el cantor de América, quien también tiene influencia del romanticismo. Si quieren cajón tienen que unirse al repaso, no queda de otra. No, aquí su poesía abarca dos grandes temas, lo que es la poesía épica, los grandes acontecimientos de la historia, por ejemplo, la conquista, ¿no? Eso se ve en su poema Blasón, soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿no? Que por mi sangre corre sangre de inca emperador y de conquistador español, ¿no? O sea, un mestizaje así grandilocuente, magnífico, no, justamente, no, Santos Chocano se consideraba a sí mismo y por lo tanto a todo el, el sujeto, ¿no? El individuo americano, no, lo que es, no, un símbolo de un mestizaje puro, ¿no? Del choque de dos grandes culturas, ¿no? Yo soy inco, ¿no? Yo soy descendiente de Pachacútec y de Carlos III, ¿no? Por Carlos I, ¿no? De grandes emperadores, ¿no? Así un producto de la grandeza, ¿no? Y demás. Pero no, en realidad es una visión muy idealizada de la conquista, ¿no? Ustedes podrán decir, no, profe, yo soy descendiente de reyes españoles, ¿no? Y de, no, emperadores incas, ¿no? Probablemente sea cosa más descendiente de Piquichaqui de Lazarillo de Tormes, ¿no? Eso es lo más probable. También se ve en el poema Los caballos de los conquistadores, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos una poesía de tono más intimista, ¿no? Que temas desarrollos íntimos, una visión melancólica de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, lo que es el poema La Magnolia, ¿no? La magnolia que florece delicada y ligera, ¿no? ¿No? Ahí haciendo referencia a esta flor que crece en las selvas americanas. Entonces, ahí de un tono ya más relajado, ya no tanto declamatorio, grandilocuente, exagerado, como era el estilo de Chocano, ¿no? Estos poemas se encuentran, por ejemplo, en su obra Alma América y Falla Lux. No, Sánchez Chocano no tiene, no, justamente mucha importancia porque en realidad es uno de los tantos seguidores de Rubén Darío, pues, así que no se da aquí algo particularmente especial. No, pero posterior al modernismo sigue el posmodernismo, que es la época entre lo que es el desarrollo, el final del modernismo y lo que es la vanguardia. No, entre 1910 y 1920. Aquí se busca lo sencillo y lo armonioso,
¿no? Es decir, no tan ya lo grandilocuente, lo magnífico, lo exagerado, como se veía en las obras de Chocano, de Rubén Darío, pero claro, sin abandonar lo que es la musicalidad y lo que es el cromatismo. Tenemos, por ejemplo, ahí la figura de José María Eguren, que es el fundador de la poesía peruana moderna. ¿Qué quiere decir esto, no? De que no existían poetas antes, no, sino que él es el primer poeta que desarrolla una voz propia, que desarrolla una voz única, una voz diferente. No, ya no es plenamente imitativo, sino que desarrolla un estilo propio. Y su estilo propio es bastante particular porque es una poesía lírica que no habla de la realidad, sino que crea su propio mundo, lleno de símbolos, con un lenguaje más sobrio y más sencillo, pero es un universo muy sugerente, ambiguo, basado en ensoñaciones y una visión infantil. O sea, parece como si fuera producto de alucinaciones, ¿no? Parece como si estuvieses drogado leyendo un libro de cuentos de hadas y te apareciera una visión, básicamente. Ese es el mundo que se muestra pues en sus obras simbólicas, la canción de las figuras y sombras y rondinelas. No, es como un fragmento de una película de Disney y que uno simplemente no entiende, no explica, simplemente el significado está oculto. Se apela más a los sentidos, a la sugerencia, ¿no? Que a intentar. En los poemas de Guren se deben sentir más que se deben comprender. Ejemplo claro de ello, por ejemplo, tenemos aquí los Reyes Rojos, ¿no? Desde la aurora combaten los Reyes Rojos con lanza de oro. Por verde bosques y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oros azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. ¿No? O aquí también en la niña de la lámpara azul, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa en la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. No. Entonces, de aquí a qué es la niña de la lámpara azul, que son los reyes rojos, simplemente no se saben. Hay muchas interpretaciones, ¿no? La niña de la lámpara azul puede ser el arte, la poesía, la belleza, el amor, la luna, la muerte, no, por ejemplo, la fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. No, vanguardia no presenta vanguardia en sus poemas, no, básicamente lo que él desarrolla es, no, justamente es un estilo simbolista, es el único simbolista latinoamericano, en realidad se le considera de esa manera, que desarrolla esta poesía tan enigmática, tan peculiar, que como digo, parecen fragmentos de visiones, parecen fragmentos de sueños, ¿no? Y la figura justamente de José María Guren es reivindicada por el grupo Colónida, quien recibe su nombre de la revista del mismo nombre, no que, no que tenía como significado ir más allá de Colón, es decir, más allá de España, porque rompe con el academicismo hispano. En aquella época los intelectuales querían, no sentían, se sentían que Perú y querían que Perú fuera. No, sí, Lima con cambio, ¿no? Justamente ese es el jirón de la Unión. No, Lima, no, Perú era una provincia de España y ellos se sentían pues justamente por ello europeos, como ligados a ese punto, ¿no? Y quería que Perú formara, siguiera parte de la tradición española. Ellos no, ellos se dan a un retorno a lo cotidiano frente al exotismo modernista y desarrollan por ello una literatura confidencial e intimista, con un estilo sencillo y depurado, pero que otra vez, repito, no niega ni el uso del color, ni el uso de la musicalidad. No, eso se puede ver, por ejemplo, y eso que la mayoría son provincianos, eso también es un detalle importante, como por ejemplo lo era Abraham Valdelomar, quien inicia el relato moderno peruano, ¿no? Quien tiene un tono nostálgico, tierno, íntimo, porque evoca de esta manera su infancia y la vida familiar en la provincia de
Pisco, en Ica, ¿no? Básicamente, si ustedes han visto Marco, esta serie Marco, no en un pueblo italiano, ¿no? Vive nuestro amigo Marco, no, ustedes sabrán básicamente que ese es el estilo que tiene Abraham Valdelomar, ¿no? Porque esa serie estaba basada en un capítulo, ¿no? En un fragmento de la obra Corazón de Edmundo de Amicis, ¿no? Quien es un escritor italiano que tiene una influencia notable en la obra de Valdelomar, ¿no? Entonces esa mirada, ¿no? Con cariño, con afecto que recuerda la infancia, pero también con suma tristeza, como se puede ver en su cuento harto conocido, El Caballero Carmelo, ¿no? Este es un cuento criollo narrado en primera persona, ¿no? Justamente por el joven, ¿no? El narrador, un niño que rememora justamente su infancia y en la vida provinciana en lo que era esta caleta de pescadores, ¿no? ¿No? La hora inicia con el retorno de Roberto, el hermano mayor, ¿no? Después de muchos años de ausencia, regresa con un montón de regalos para toda la familia, pero el más importante, por ser para cabeza de la familia, es para el padre, ¿no? Este regalo es un gallito de pelea, el Carmelo, llamado así por su color caramelo. No, el Carmelo se hace fama en la región por ser un excelente gallo de pelea, ¿no? Obtiene muchas victorias, es bastante bravo, pero dentro del hogar es parte de la familia, es más que una mascota, ¿no? Justamente es bastante apreciado por los niños. Pero los años no pasan en balde, ¿no? El Carmelo envejece, ya no pelea tanto ya, ¿no? Hasta que en vísperas del 28 de julio la familia se entera de que su padre ha apostado, ¿no? En una pelea del Carmelo contra el Ajiseco, quien es el nuevo gallo del corral, ¿no? Más bravo, más fuerte, ¿no? Y que también era harto reconocido ya. La familia le dice que no lo haga, por favor, pero el padre es el que tiene la voz cantante, así que él hace cosa más, él no da su brazo a torcer. ¿No? El 28 de julio se da la pelea, ¿no? Se enfrentan el Ajiseco y el Carmelo, el Ajiseco más joven y más fuerte, no le está dando una paliza a Carmelo, pero gracias al amor de los niños que claman por favor, por su ayuda, vamos Carmelo y demás, el Carmelo se levanta y de un tajo, un navajazo, ¿no? Le corta el cuello al Ajiseco, ¿no? Y termina saliendo victorioso. Mientras todos celebran, la familia toma al Carmelo, lo llevan hasta su casa, le tratan de curar sus heridas, pero lamentablemente el tercer día el Carmelo se levanta, no canta y cae muerto, ¿no? Entonces con ello no solamente se da la muerte de el último gran caballero del Valle del Cáucato, ¿no? Como se menciona en la obra, sino que también se da pues el fin de la infancia del narrador, ¿no? Esa vida inocente, esa vida de cariño, de afecto, de ilusiones, ¿no? Termina, ¿no? Con esta tragedia y así accede a la realidad de lo que es el mundo, ¿no? También está aquí la fuerza de la unidad y el amor familiar y el respeto a la autoridad paterna, ya que esta es una familia tradicional, ¿no? El padre es la cabeza de la familia, ¿no? Él es el que manda, él es el que desarrolla todo, ¿no? Así que, ¿no? Esta familia pues tiene una estructura bastante cerrada en este aspecto, lo cual, claro, no impide el afecto, ¿no? Que se sienten entre ellos y también, ante todo, por la figura de este gallito de pelea, ¿no? Ahora aquí, rápidamente, para ver algo siquiera, ¿no? Tenemos La Vanguardia, ya para terminar esto, ¿no? La Vanguardia peruana. A ver, avanzar, ¿no? Pues básicamente se dan las mismas influencias que en la vanguardia latinoamericana, ¿no? El uso del verso libre, la experimentación con el lenguaje, pero aquí lo que diferencia es que se da la inclusión de elementos nacionales como es el indígena. Y eso se puede ver particularmente en lo que es la obra del más grande poeta peruano, ¿no? César Vallejo, ¿no? La poesía de César Vallejo es relativamente breve, ¿no? Son básicamente 4 obras, pero todas tienen en común un tema, que es es expresar el sufrimiento del hombre. Para Vallejo, el hombre era un huérfano de Dios, ¿no? Justamente el hombre era arrojado a este mundo,
¿no? Sin ninguna protección, en su completa soledad, y tenía que lidiar con todos los problemas que se le enfrentaba, que se le hacía frente, y contra lo cual no podía hacer nada. Así que la vida estaba llena de sufrimiento, llena de dolor, llena de angustia, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Tiene mucho de sufrimiento, tiene mucho de dolor, ¿no? Porque también la poesía de Vallejo tiene una fuerte componente cristiano, ¿no? Justamente el hombre aquí ha abandonado el mundo, es como el hombre en su vía crucis, básicamente, ¿no? La existencia es un constante vía crucis, ¿no? Su poesía se desarrolla en tres etapas: su periodo modernista, que es cuando parte de su hogar en Santiago de Chuco, en Trujillo, y llega a Lima; su periodo vanguardista, que es su temporada, sus 121 días en prisión, ¿no? Debido a que cuando regresa a Trujillo se le acusa de haber participado, ¿no? De varias revueltas, que él era un activista, ¿no? Bastante importante, pero hasta ese punto no se tiene cuenta, ¿no? Y por eso se le acusa del incendio de una hacienda y termina en 121 días en prisión. Y luego su periodo de compromiso político, cuando se muda, viaja a Europa y ya nunca más regresa a nuestro país. Incluso en su testamento, en su voluntad está dicho de que él no quería de que sus huesos regresaran a nuestro país. Por eso se mantienen ahí en el cementerio de Montparnasse en París. Ahora, si quiera, para ver esta primera obra, tenemos aquí la de su periodo modernista, que son los Heraldos Negros. Aquí se da la influencia de la obra de Rubén Darío y Julio Herrera y Racing. No, debido a que temía volver a la prisión y porque se sentía que había sido muy maltratado. Se sentía muy maltratado ahí en Perú. No, porque Vallejo no fue valorado hasta después de su muerte. Recién después de su muerte, en los años 40, en los años 50 fue valorado, ¿no? Como el gran poeta que es. ¿No? Aquí se da la relevancia, la figura de la madre y la nostalgia del hogar, como se ve, por ejemplo, en ese famoso poema Idilio Muerto, que estará haciendo mi dulce y andina Rita de Junco y Capulí, ¿no? Y ya empieza a usar una forma más experimental, ya no, ya abandona lo que es el estilo complejo, grandilocuente del modernismo para hacer poemas más sencillos, ¿no? Pero aquí también están los temas que son constantes en él: la angustia, la soledad, por ejemplo, también junto con lo cotidiano, el hogar, ¿no? Y lo rural, ¿no? ¿Qué estará haciendo mi dulce y andina Rita de Junco y Capulí? ¿No? Eso se ve, por ejemplo, bastante claro, de manera bastante clara en los Heraldos Negros, ¿no? Hay golpes de la vida tan fuerte, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si se posara en el alma, no todo lo sufrido, no la resaca de todo lo sufrido. Imagínense eso, el odio de Dios, ¿no? Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, fuertes como el odio de Dios, ¿no? Dios te ha creado, ¿no? Dios dice, ¿no? Yo te he creado, yo te he dado la existencia, pero aún así te desprecio, no sé qué sarta de cochinada eres, ¿no? Básicamente. A ver, ya dejé de reproducir. Ok, con esto terminaríamos la clase de hoy. Estamos ya casi ponernos al día, ¿no? La próxima semana terminamos lo que es Vanguardia. Tenemos que ver también Generación del 50 y a Mario Vargas Llosa. La, la ciudad y los perros y Conversación en la catedral me va a ser imposible narrarlos. Le daré unas 2, 3, 4 líneas y ya con eso tendrá que bastar, porque no se puede para más. Realmente, no se puede hacer en 16, en 10 semanas no se pueden hacer 10 clases bien. No hay otra manera. Sí, ahorita voy a pasar los PPT, ¿no? Y también falta 100 años de soledad. Sí. No queda de otra, pues. Ok. Esperen, voy a pasarles las PPT, que son varias. También el material. A ver, vamos a ver aquí. Teníamos, bueno, lo de la colonia ya pasé. Sí, fueron bastantes clases, hay que ponernos al día. Sí, tenemos una cosa más exigido, que ponernos al día. No hay otra manera. Romanticismo, realismo. Sí, por la exigencia, no queda de otra. A ver, modernismo. Y ahora sí. Y ahí está. También aquí esperen. Genial, los tengo en cosa más. Seguro lo tengo aquí en descargas.
momento. Ya se está demorando en abrir esta cosa ahora. Ahí está. Esto es lo que debía, creo. Y si no, no está de más tenerlo de nuevo. Semana 7, 8 y 9. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna cuestión? No, si no hay ninguna duda, entonces podemos darle por concluida la clase. Es que no hay tiempo. No hay tiempo. Si trato de explicar claro, no, pues quedamos retrasados como lo hemos hecho hasta ahora. Ya. No, creo que será otra cosa. Ok, que si explico con detalle como debería ser, nos quedamos sin tiempo, quedamos retrasados como ahora. Entonces tengo que acelerar, no queda de otra. Entonces, jóvenes, voy a desactivar el audio, voy a detener el video para que ya la misa no parará la clase para que ustedes puedan descargar no ese sentido. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima ocasión.